Prácticamente hoy va a ser de clase, de sesión, ya de aquí para adelante tenemos 4 sesiones para revisión, nada más, antes de que concluyamos ya con los tiempos, ¿ok? ¿Sí ya pueden ver la presentación? ¿Sí? ¿No? ¿Está cargando? ¿No? ¿No? ¿Listo? Ahora sí. Allá, jóvenes en línea, ¿me escuchan? Sí, profesor. Híjole, bueno, vamos a trabajar así. Yo no los escucho muy bien, pero vamos a trabajar de esta forma. Está al 100%, los altavoces. Vamos a trabajar así. Entonces, vamos a ver cómo, ya por ahí en su documento, el proyecto de inversión, viene una parte que se llama análisis de riesgos. Realmente, ustedes lo retomaron a partir de lo que habían hecho en algún momento ya, su proyecto integrador, esa parte de análisis de riesgos. ¿Cómo lo hicieron? La verdad es que muchos partieron de su percepción para identificar aquellos posibles factores que pueden representar un riesgo. Sin embargo, vamos a ver aquí algunos métodos, vamos a ver cuál es el proceso de administración de riesgo en los proyectos y lo vamos a aplicar hasta cierto punto, hasta donde nosotros podamos aplicar a partir de nuestro documento. Entonces, antes de empezar, a ver, aquí, los chicos están aquí en línea, aquí presencial. Quiero que me digan qué entienden por riesgo. Si digo, vamos a administrar el riesgo en los proyectos. El riesgo, no el riesgo, ¿sí? A ver, ¿qué entienden por riesgo? Concepto de riesgo. Ya lo han venido trabajando. A ver. Algo que pueda afectar. ¿Afectar en qué forma? Y si lo afecta positivamente, ¿es un riesgo o no? ¿Qué es entonces? Una oportunidad, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces. Bueno, en la bibliografía, en cualquier libro que ustedes vean de análisis de riesgo, van a encontrar esta bibliografía PRM, que es justamente la administración de riesgo en los proyectos, ¿no? Y actualmente se ha convertido en una herramienta complementaria justamente para los hacedores de proyectos. Quien hace proyectos, quien se dedica a formular proyectos, sobre todo la administración, perdón, la iniciativa privada debe tomar en cuenta muchos estos elementos. ¿Por qué? Porque están en juego recursos, ¿sí? En teoría debe ser considerada una administración pública, sin embargo, ojalá y se tomara la administración pública, sin embargo, ahí no. Entonces, a manera de reflexión, yo aquí puse algunos planteamientos que quisiera compartirles. Y el primero tiene que ver justamente con el tema de la planeación en un proyecto, ¿sí? Y como lo dice el texto, por muy buena planeación que se haga de un proyecto, y eso hay que tenerlo presente no solamente en los proyectos, sino en cualquier situación de la vida real, al ser un acontecimiento futuro no está exento de incertidumbre.
¿sí? Es un proyecto de inversión, es algo que nosotros planeamos a futuro. Y si está a futuro, obviamente no va a estar exento de incertidumbre. ¿De qué? Y de que las cosas sucedan respecto a lo que se está pensando, de cómo va a ser o cómo puede ser. Hay muchos elementos que pueden alterar los planes. Algunos aquí yo menciono, por ejemplo, las fusiones entre organizaciones, la venta de mercados en el extranjero, el desarrollo incierto de la tecnología, los tipos de cambio de las monedas, la situación económica de los países, los riesgos políticos, las regulaciones y otros que hacen que esta administración de proyectos sea más complicada. Alguien puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver el tipo de cambio en un proyecto de inversión de nuestra naturaleza? Un proyecto pequeño, aparentemente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Si tiene algo que ver o no? Tipo de cambio. Dicen, a mí no me interesa que cambie el tipo de cambio. Mi proyecto no le va a impactar. ¿Ustedes creen eso o no? ¿Pero cambio en qué? Tipo de cambio. Más. El tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Claro, el tipo de, cuando hablamos de tipo de cambio, en este caso, nuestra referencia, ¿quién es? El dólar. ¿Cuántos pesos vamos a hablar por dólar? Entonces, ¿afecta o no el hecho de que se esté moviendo ese indicador económico? ¿Sí? ¿Cómo afecta? A ver. El presupuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de los insumos vienen del exterior y al aumentar el tipo de cambio se encarecen nuestros insumos, nuestras materias primas, nuestros activos fijos incluso. Las regulaciones de tipo político afectan o no a nuestro proyecto. Claro que sí, ¿sí? Por ejemplo, seguramente la reforma energética pues, tendrá impacto en muchos micronegocios, sin duda, ¿sí? Y así podemos mencionar algunos otros. Yo aquí puse solamente algunos ejemplos de factores externos que pueden representar un área de incertidumbre para nuestro proyecto. De ahí pueden ser un origen de riesgos para nuestro proyecto. Hay diversos autores, diversos estudiosos de la administración de proyectos y ponen aquí elementos esenciales en un pentágono de la administración de proyectos. Mencionan 5 dimensiones donde, o que pueden ser el origen de diversos riesgos. El tiempo, el costo, como ya lo hemos visto en algún momento. ¿Sí? Ningún proyecto tiene el tiempo suficiente ni el presupuesto suficiente. Son dos elementos que tienen que cuidarse siempre, siempre, sí. Sin embargo, hay otros, el alcance que un proyecto pretende obtener, la calidad de los productos o servicios que se empiezan a ofrecer y la seguridad, la incertidumbre. Repito, como un proyecto es un evento a futuro, siempre va a estar asociado a incertidumbre. ¿Qué es un riesgo? Hay muchas definiciones, sin embargo, una muy sencilla, ¿sí? Es la de que nos dice que es un riesgo, es un evento futuro e incierto, desde luego, porque puede o no pasar, que si llega a ocurrir tendrá un impacto negativo en el proyecto, en la empresa, en la organización, en el grupo. Es un evento futuro e incierto que de pasar, que de suceder, tendrá un impacto negativo. Si tiene un impacto positivo, como ya lo mencionaron, es una oportunidad. ¿Sí? Un riesgo no necesariamente implica un impacto negativo. ¿Sí? Siempre lo asociamos a un riesgo, a un peligro, ¿no? Sin embargo, de ahí pueden derivarse también oportunidades. El riesgo, a diferencia de un problema, el riesgo es algo que puede o no suceder, ¿sí? Es un evento en el futuro que puede o no suceder, mientras el problema es algo que ya sucedió. Un problema, entonces, es algo que en el pasado pudo haberse catalogado como un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en la administración de problemas? Justamente evitar problemas. Problemas, situaciones que antes pudieron ser riesgos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un riesgo y un problema? A ver, aquí, a ver si queda claro la diferencia entre un riesgo y un problema.
¿Cómo? ¿Y el problema? Ahí está claro la diferencia, a ver. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que el problema es el pasado, ¿no? El riesgo es el pasado del problema más bien. ¿Sí? Ya cuando tienes el problema, ya es un problema, no antes pudo ser un riesgo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Si leen el texto, efectivamente, ¿no? Es un riesgo. Al rato, si no lo controlamos, si no tomamos las acciones, va a ser un problema. Es algo que ya sucedió. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la administración de riesgo? Justamente en tomar las acciones justamente para que esos factores de riesgo no vayan a representar en un futuro un problema. ¿Okay? Bueno, como les mencioné hace un momento cuando vimos el pentágono de la administración de proyectos, ¿sí? Los efectos pueden medirse desde varias dimensiones. Una de ellas es el costo, justamente el costo que traería justamente no administrar estos riesgos. La otra, desde luego, también es la calidad, ¿sí? Y el tiempo. Vamos a ver más adelante cuáles son las posibles fuentes que pueden originar riesgos. Otra definición también usual, más técnica, es la de 20 colaboradores en 2011. Lo propusieron, dice que un riesgo es la brecha o distancia que hay entre los objetivos o expectativas de un proyecto y la situación actual. Entre más distancia hay entre las perspectivas y la situación actual, más importante o más distancia o más grande es el riesgo. ¿Sí? Kessner, son estudiosos de la administración de proyectos, en 2013 señala que cada uno de los riesgos tiene dos características fundamentales. Antes de eso, dos características y componentes del riesgo. Una de estas son el peligro, al que define como la fuente principal del riesgo, y los dispositivos de seguridad, que son mecanismos para manejar el riesgo. Ustedes vamos a llevar a cabo una actividad en donde tendrán que identificar cuáles son los posibles riesgos. Los vamos a evaluar una vez que los hemos identificado y después, bueno, qué acciones podemos tomar para evitar justamente que sucedan. Eso se refieren con los dispositivos de seguridad. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones que vamos a emprender para evitar que esos posibles riesgos sucedan y que en un futuro constituyan un problema? Bueno, vamos a ver por aquí. A ver. ¿Cuál es el proceso de administración de riesgos? Y lo vamos a aplicar nosotros en nuestro proyecto. El primer paso es la identificación del riesgo. Vamos a identificar cuáles son todos los elementos que pueden representar un riesgo para nuestro proyecto. Un segundo elemento que también vamos a trabajar en estos días va a ser la evaluación del riesgo. Vamos a ver algunos métodos muy sencillos que no van a implicar mucho trabajo, los tenemos que hacer. Y vamos a llegar justamente hasta el paso 3, que es el desarrollo de respuesta al riesgo. ¿Qué acciones podemos emprender para evitar que esos riesgos sucedan y que en un futuro se conviertan en un problema? El paso 4 es el monitoreo y control del riesgo. Eso ya no lo podemos hacer. Si tuviéramos el tiempo o si echáramos a andar nuestro proyecto, entonces sí podríamos aplicar el paso 4. Sin embargo, nosotros obviamente estamos trabajando sobre un documento que en un futuro podría llevarse a cabo. Entonces sí lo podríamos aplicar el paso 4. Ahorita solamente vamos a llegar hasta el paso 3. ¿Cuál es el primer paso, como vimos, de acuerdo con el proceso de administración del riesgo? Es justamente la identificación de riesgos. Y aquí, como ejemplo, les pongo un cuadro donde pongo precisamente la fuente de origen y algunos ejemplos de riesgos que pueden representar. Entonces, fuente de riesgo puede ser la política, la situación económica, la situación sociocultural, tecnológica, legal, comercial y estratégica, organizacional, ambiental, contratos y adquisiciones, construcción y mantenimiento. Puede haber muchas, ¿sí? Sin embargo, aquí solamente pongo algunas posibles fuentes de riesgo. En lo político, ustedes en algún momento ya identificaron algunos riesgos a partir de análisis PESTEL. Incluso hicieron un análisis DAFO, donde pusieron por ahí amenazas. En lo político,
¿Ustedes pueden detectar algún posible riesgo? ¿Creen que la situación política pueda derivarse o sea la fuente de algún posible riesgo para su proyecto? En el ámbito económico, ¿qué variables, por ejemplo, del ámbito económico pueden representar un riesgo para nuestro proyecto? La inflación, desde luego, yo creo que a todo mundo, incluso no necesitamos tener proyecto para que sea uno resulte afectado por la inflación. Pero sin duda la inflación a todos los proyectos puede afectar. ¿Cuál es el riesgo que este variable implica para un proyecto ahora? La inflación desde el punto de vista económico. A ver, jóvenes, ustedes por ahí, se los pongo de ejemplo, miren, ustedes hicieron un presupuesto tomando como base una tasa de inflación de cuánto, a ver, si recuerdan, el crecimiento de sus precios, ¿qué tasa emplearon? A ver. Y que yo se los dije, otros maestros ocupan el 4%. Nosotros vamos a trabajar con cuánto. Lo hicieron por ahí en su proyección de costos. ¿Qué tasa de inflación utilizaron? Allá, chicos, en línea. El Banco de México pronostica una tasa de crecimiento de los precios, una tasa de inflación del 3.5% anual. Sí. Sin embargo, yo siempre les pido una tasa de ¿cuánto? A ver, recuerden, jóvenes. ¿Cuánto? 3.6. A ver, Alondra, ¿con qué tasa de inflación trabaja tu equipo? Por cierto, ¿tu equipo dónde está? ¿Y los demás? Falta uno. Trabajamos con una tasa del 6%, del 5%, perdón, del 5 o 6%, del 5%. ¿Qué pasaría ahorita, a estas alturas del año, si ustedes hubiesen gestionado su préstamo, su crédito, hace un mes? Y el banco se los otorga luego a los 8 días. Es decir, ya tuvieron ahorita 20 días con su crédito. ¿Cuál sería el riesgo ahorita? ¿Verdad? Más bien no riesgo, ya sería un problema ahorita. ¿Cuál sería? ¿Verdad? ¿Cómo está la tasa de inflación? ¿Subirían los intereses? La tasa de interés está subiendo también, y eso es otra variable económica. Pero, ¿cómo está la tasa de inflación? Chicos, son aspectos de cultura general y tienen que manejarlos. Ustedes están formados y tienen que estar enterados de todas estas variables para tomar decisiones. Si ustedes llegan a una entrevista de un trabajo y les empiezan a cuestionar de este tipo de cosas, ustedes se quedan con cara de what, ya valió. Son aspectos que tienen que traer siempre presentes. Entonces ya en otro nivel, ya casi están saltando el salto. Todas estas variables que a ustedes a lo mejor no les interesa, tienen que tenerlas siempre presentes. Porque aunque hay lugar en un trabajo, en cualquier lugar, puede ser que los ocupen estos datos y si no los tienen presentes, se van a ver mal, muy mal, y que incluso puede ser factor de decisión entre tenerlos o no como parte de un equipo. Y además, si saben estos indicadores, tienen tema de conversación o quieren apantallar al novio o a la novia, pues, no. ¿Qué crees que la tasa de inflación está tanto y eso nos va a afectar? Si no sabe el novio, pues le explican a la novia, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo que eso qué? ¿Cómo que eso qué? Pueden apantallar al novio, a la novia. Ay, tengo que poner a estudiar también yo, ¿no? Me voy a ver muy mal con mi novia así, ella me estaba explicando, yo no sé nada de eso, ¿no? ¿Sí? La tasa de inflación está en 7.15% ya, jóvenes. Fíjense, si hubiésemos gestionado un crédito con 5%, ya nos quedamos cortos con ese presupuesto. No nos alcanza ya. Los precios, y todavía, para acabar de amolar, los precios siguen. No sé si ustedes ya lo han notado o paga por las compras de la casa, pero ya todo está subiendo. Es decir, esa tasa de inflación va a subir. Vamos a tener la tasa de inflación más alta ya por lo pronto en 20 años. Durante los últimos 20 años va a ser la más alta ahorita. ¿Cómo va a afectar esto a los proyectos? Y si sube la tasa de inflación, ¿qué otra variable está subiendo?
Me estoy metiendo en asuntos macroeconómicos, pero son de interés para el proyecto, ustedes tienen que manejarlos. Si sube la tasa de inflación, ¿qué hace el Banco Central, el Banco de México? Y lo está haciendo justamente para contener el crecimiento de la inflación. No les di macro, ¿verdad? No les di macroeconomía yo, ¿verdad? La perdieron. Pero a ver, si sube la inflación, ¿qué hace? ¿Qué medidas toma el banco justamente para contener el crecimiento, todavía más el crecimiento de los precios de la inflación? Y lo está haciendo. ¿Quién les dio macro, por cierto? Agregados económicos, como se llama. Voy a reprobar. El Banco de México justamente está elevando la tasa de interés con el fin de desmotivar a la gente, a las empresas, que vayan y gestionen ahorita préstamos para que tengan lana para gastar. Quiere sacar dinero de la circulación, y una forma de sacar dinero de la circulación de la economía es subiendo la tasa de interés para que no vayamos a pedir dinero ahorita por el costo del dinero. Entonces, son variables que van a afectar, sin duda. Y el que no me las ponga ahorita en significación de riesgos está mal. Simplemente eso es determinante, ¿no? Entonces, estas son algunas posibles fuentes de riesgo. Esta es una herramienta. Esta es otra. Esta se llama estructura de descomposición de riesgos y se basa fundamentalmente en la identificación de riesgos a partir de 4 ámbitos dentro de una empresa. El primero es todo el aspecto técnico, el área técnica. Algún problema que pueda surgir desde ese punto de vista, desde el punto de vista técnico. Lo otro es el ámbito externo. ¿Qué problemas pueden derivar del ámbito externo? Como ahorita, la tasa de inflación, la tasa de interés, son justamente del ámbito externo. Desde el punto de vista organizacional, ¿qué problemas pueden surgir desde el punto de vista organizacional? Y aquí es muy importante, por ahí en algún momento les mencioné que en México uno de los elementos que llevan al traste a los proyectos y que tiene un alto porcentaje, más del 25% de por qué los proyectos fracasan, es justamente por el ámbito organizacional. No hay un líder claro, todos quieren ser jefe en un proyecto y entonces todos quieren tomar decisiones y entonces no llegan a un acuerdo y los proyectos fracasan. Desde el punto de vista de la administración de proyectos, tiene que ver con las estimaciones que hacemos. Por ejemplo, ahorita, ¿qué pasa si no prevemos justamente un aspecto del ámbito externo, la inflación? No hacemos una buena estimación. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la planeación si no llevamos a cabo una adecuada planeación? Control, comunicación, si no hay una buena comunicación entre los socios. ¿Bien? Desde el punto de vista organizacional, las áreas de un proyecto, eso se refiere con dependencia, ¿no? Áreas. ¿No? Recursos materiales, recursos humanos, fondos monetarios, la jerarquización, tiene que ver, justamente hay un líder, una estructura bien definida para que un proyecto funcione, desde un inicio, ¿sí? Desde el punto de vista externo, proveedores, cuestiones regulatorias de mercado, clientes, clima, factores económicos. Entonces, apoyándose en esta herramienta, podemos, mediante estas técnicas, por ejemplo, la lluvia de ideas, entrevistas, el método Delphi, algunos de ustedes ya conocen algunas de estas herramientas justamente para llegar a identificar posibles elementos que puedan afectar su proyecto. Entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, van a juntarse, van en grupos, van a hacer una lluvia de ideas para ver qué riesgos, qué elementos pueden representar los riesgos en un proyecto. Ustedes ya lo hicieron, estas herramientas, alguna de estas seguramente ya utilizaron cuando definieron por ahí su DAFO o FODA, como quieran llamarlo. Seguramente también ya lo hicieron cuando tuvieron que definir su análisis Pestel y Porter. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Nos vamos a reunir por equipos, bueno, no ahorita, en su momento ustedes lo tendrán que hacer, reunirse por equipo en línea, como sea, presencial o en línea, y empezar a debatir, a ver, ¿cuáles elementos pueden representar un riesgo? ¿Qué pueden tomar como guía? Estos, a ver, desde el punto de vista técnico, ¿qué elementos pueden ocasionar un riesgo, un problema a futuro si no tomamos en cuenta? Desde el punto de vista externo, ¿qué elementos
externos pueden representar un riesgo desde el punto de vista organizacional y desde la administración del proyecto. Estas son algunos elementos que pueden tomar en cuenta, o bien este cuadro, ¿no? Desde el punto de vista de la política, de la situación económica, sociocultural, tecnológica, legal y así sucesivamente, ¿no? Podemos llevar a cabo una lluvia de ideas, entrevistas, ya no tenemos tiempo para hacer entrevistas ahorita, pero sí podemos hacer una lluvia de ideas. Podemos revisar nuestro análisis FODA y identificar aquellos posibles riesgos. Una vez que los hemos identificado, vamos a evaluarlos. Y para esto hay diferentes métodos catalogados en dos categorías: los métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Del método cualitativo vamos a utilizar los dos, la matriz de mapeo de riesgo y análisis modal de efectos y fallas. Mientras que de los métodos cuantitativos, si bien son 8 análisis, vamos a utilizar solamente los 2 primeros, lo cual no implica mucho trabajo ya. Ya la información que necesitamos para hacer el análisis de punto de equilibrio y el análisis de sensibilidad ya lo tenemos. Entonces, no va a implicar mucho trabajo, ¿no? Vamos a ver rápidamente los dos métodos cualitativos. Son, como su nombre dice, métodos cualitativos, por lo tanto parten de la percepción de los socios, de los integrantes de un proyecto. ¿En qué consiste este método de la matriz de mapeo del riesgo? Justamente, como su nombre dice, hacemos una matriz donde por un lado tenemos 5 dimensiones, que es la probabilidad de que un evento suceda, y el impacto que este puede generar, también catalogado de 5 dimensiones. De tal forma que, de acuerdo con esta matriz, entre más probabilidad de ocurrencia tenga un posible evento y su impacto sea mayor, el riesgo va a ser más importante. Y ahorita vamos a ver con un pequeño ejemplo. Aquí tengo un caso, por ejemplo, para un proyecto de reemplazo de una máquina lavadora, se pide construir la matriz de mapeo de riesgos con 5 niveles en cada dimensión, tanto de la probabilidad como del impacto. ¿Por dónde empezamos? Justamente de acuerdo con el proceso, justamente empezamos con la identificación de los riesgos. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo. Se va a reemplazar una máquina lavadora y se pide construir esta probabilidad de mapeo de riesgos. Perdón, la matriz de mapeo de riesgos. ¿Por dónde se empieza? Por identificar cuáles son los posibles riesgos. Y para este caso, para este ejemplo sencillo, han identificado 6 posibles riesgos. Es el número de riesgos del 1 al 6, la descripción del riesgo, en qué consiste. El primero, tiempo incierto al quitar el sistema de fisión. Detectar el 2, detectar fuga de gas al desconectarlo. Y así sucesivamente hasta el 6, dificultades de arranque de la lavadora nueva. La categoría del riesgo, administración del proyecto, todas las demás son desde el área técnica y el último es del ámbito externo. Esta categoría de riesgo, se dan cuenta, están dentro de estas 4, ¿no? Técnico, externo, organizacional y administración del proyecto. Y una vez que nosotros hemos definido o hemos descrito el riesgo, vamos a ver si alguno de estos riesgos está asociado con las actividades que definimos en nuestro cuadrito de los tiempos. Si está asociado, si alguno de estos riesgos que nosotros hemos identificado está asociado, por lo tanto, sí va a afectar la ruta crítica. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo vamos a poder identificar eso? Una vez que nosotros hemos definido o hemos descrito los riesgos, vamos a ver si esta descripción tiene que ver con alguna de las acciones que nosotros hemos definido en el cuadro de los tiempos, donde utilizamos el PER y el CPM, ¿sí? Si es que está asociado, obviamente sí va a afectar la ruta crítica. Si no tiene nada que ver este riesgo con alguna de las acciones, actividades que definimos allá, no va a afectar la ruta crítica. Entonces, una vez que hemos identificado cuál es el segundo paso, justamente, de acuerdo con el proceso, es la evaluación del riesgo. Y aquí están los 6 riesgos. El grupo, en este caso, se reúnen. Como es un método cualitativo, tanto la asignación de probabilidad como del impacto asociado a cada uno de los riesgos es otorgado por el grupo, ¿sí? Es un método cualitativo, entonces se basa a partir de la percepción del grupo.
Entonces, por ejemplo, al riesgo 1 le han asociado una probabilidad de ocurrencia de 2. Acuérdense que va de las dimensiones del 1 al 5, tanto para la probabilidad como para el impacto. Entonces, en el riesgo 1 le han asignado una probabilidad de ocurrencia de 2 y un impacto de 4. Para el riesgo 2 le han asignado una probabilidad de 1 y un impacto de 2. Y así sucesivamente para cada uno de los riesgos. El factor del riesgo no es otra cosa más que el producto de la probabilidad por el impacto. Sí, 2 por 4, 8, 1 por 2, 2, y así sucesivamente hasta 3 por 5, 15. Si nosotros identificamos estos riesgos en la matriz anterior, nos va a quedar así, de esta forma. En cada cuadrante vamos a identificar, vamos a ubicar un riesgo. A ver, de acuerdo con esta matriz, ¿cuál riesgo es más importante? El 1, 2, 3, 4, 5 o 6. El 6, ¿por qué? Porque creo que tiene... A ver, vamos a... A ver, aquí... A ver, vamos a ponerlo aquí porque si no, es muy sencillo, pero bueno, más vale mejor aquí. Porque el impacto que va a tener Ajá. es de 5. No, y su probabilidad de 3 es el que tiene más. Bueno, aquí es compañera, se dice que el impacto 6 es más riesgo porque tiene una probabilidad de 3 y un impacto de 5. ¿Los demás están de acuerdo? Allá, chicos, en línea. José Luis. Bueno. ¿Cuál le sigue en importancia? ¿Cuál le sigue en importancia? Después del 6, ¿cuál es más importante? El 1 y después el 3. ¿Seguras que el 3? No, no sé. ¿El 3? El 1. Ah, no, el 1, después el 4. No, el 1, el 3. Es el 6, el 5, el... No, el 6, el 5 sí, porque se multiplica, se supone que su importancia multiplicando el 5 por 1. Sí. Sí, ¿no? Bueno, nos hagamos, bien, aquí está medio enredado, ¿no? ¿Dónde podemos identificarla así rápidamente? Aquí. ¿Cuál es más importante? El 6. Luego, El 1. ¿cuál? El 1. ¿El 1? Sí, luego. El 5. El 5, luego. Después el 4. Y después el 2 y el 3 se encuentran. Están igual, Ajá. ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto, el más importante y el que darle más atención es el 6, luego el 1, luego el 5, el 4 y 2 y 3 están al mismo nivel de riesgo, de importancia, ¿sí? Digo, si lo vemos aquí del cuadrito, pues es muy fácil de identificar, ¿no? Pero si lo vemos aquí desde el punto de vista matricial, pues se nos confunde un poquito, ¿no? Entonces, es un método colectivo muy, muy sencillo, ¿no? ¿Sí? Ese es el método de matriz de mapeo de riesgo. Es muy, muy sencillo. ¿Cuál es aquí lo más se les puede complicar a ustedes? A ver. Ustedes van a hacer este método para su proyecto. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Pues se van a tener que reunir por ahí en algún tiempo y empezar con una lluvia de ideas. A ver.
¿Cómo se pueden apoyar? Pues con estos 4 elementos, ¿no? Que les pongo aquí. Desde el punto de vista técnico, externo, organizacional y desde la administración del proyecto. Son posibles fuentes de riesgo. Se tendrán que reunir por ahí para identificar posibles riesgos. ¿Cómo los van a evaluar? Les van a asignar un valor del 1 al 5, la probabilidad de que suceda y también un nivel de impacto del 1 al 5. Es percepción, son métodos cualitativos. Entonces se basan en la percepción de ustedes en este caso. ¿Sí? Se tendrán que basar en esa percepción. ¿Cuál es el otro también método muy sencillo? Es el siguiente es el AMEF, que es análisis modal de efectos y fallas, que es muy parecido al anterior, salvo que en este, además del contabilizar el riesgo de ocurrencia y su impacto, también va a añadir una tercera característica, que es su detectabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí hay en silencio, aquí hay un elemento que se llama número de prioridad de riesgo. Ese número de prioridad de riesgo nos va a decir cuál es el problema más importante. NPR, y se hace del producto de la probabilidad de ocurrencia de ese evento, de ese posible riesgo, de su impacto y su detectabilidad. Entonces, el NPR, que es el número de prioridad de riesgo, da una idea de la importancia de cada riesgo, y entre más elevado sea ese valor, obviamente el problema será de mayor importancia. Entonces, es muy parecido al anterior, salvo que aquí se añade el factor de detectabilidad. Entonces, tenemos este ejemplo, fíjense, una empresa de reparación de automóviles ha rediseñado su proceso de servicio y desea definir cuáles son los riesgos más importantes que podrían ocasionar que su clientela no quede satisfecha. A juzgar por el equipo de trabajo, porque es un método cualitativo, insisto, se basa a partir de la percepción de los grupos involucrados. Los riesgos identificados son los que se presentan a continuación. Riesgo A, el cliente no se le olvida que necesita el servicio. Como a mí me pasa, tengo que llevar el autoservicio, se me olvida, ¿no? Entonces me están llamando, ¿no? Eso representa un riesgo para la empresa, ¿no? De que no se enteren de que ya llegó el cliente y ya está esperando y decida irse, también representa un riesgo. De que el cliente no entienda cuál es el problema que tiene el automóvil, ¿sí? De que se lleve una mal orden al servir al cliente, y de que se lleve a cabo una mala reparación del automóvil. Son posibles riesgos en este caso. Entonces, una vez que se han identificado los riesgos, lo mismo, se le va a asignar. Aquí, a diferencia del otro, que se le da una dimensión del 1 al 5, aquí se le da una calificación del 1 al 10 para el impacto, la probabilidad y la detectabilidad. Entonces, por ejemplo, al riesgo A se le da una probabilidad de ocurrencia de 7 y un impacto de 6. Al B, una probabilidad de 3 y un impacto de 6, y así sucesivamente. Y vamos a obtener otra vez el factor de riesgo, que como ya les mencioné, resulta del producto de la probabilidad y el impacto. Y el número de prioridad de riesgo resulta justamente de multiplicar la probabilidad por el impacto por la detectabilidad. Entonces, por ejemplo, el factor de riesgo 7 por 6, 42, ¿sí? Y el NPR es 84, 42 por 2, 84. ¿Cuál riesgo es más importante aquí? ¿Cuál es el número de prioridad de riesgo? ¿Cuál es riesgo es más importante? ¿Cuál? El de enseguida. C, A, B y al último E. Si esto lo planteamos desde aquí es 1, ¿sí? Aquí es 1. 2 por 10, 20, 20 por 1, 20, ¿sí? Gracias. Entonces, si lo hacemos desde un punto de vista de cuadrantes, ¿sí? Los más importantes obviamente están en el cuarto cuadrante. El D y el C.
y los menos importantes están B y E. ¿Sí? Entonces son ejemplos o métodos muy sencillos que se basan en la percepción de los involucrados. Entonces, vamos a aplicar estos dos ejemplos muy sencillos para nuestro proyecto. Son complementarios. ¿Cuál va a ser aquí lo más complicado? Que detecten esos posibles riesgos. Para aplicar ambos métodos, obviamente son los mismos riesgos. No quiere decir que para la matriz identifiquemos unos riesgos y para este método apliquemos otros. Son los mismos riesgos. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver estos dos métodos cualitativos y de los métodos cuantitativos vamos a determinar el modelo del punto de equilibrio. Aquí, si no tuviésemos nada, tendríamos que aplicar todo el análisis financiero para obtener ese punto de equilibrio. O sea, hacer toda la chamba que ya hicimos en algún momento. Ya no vamos a hacer nada de eso, puesto que ya lo tenemos. Simplemente a partir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar nuestro punto de equilibrio y lo vamos a catalogar en algunos de esos tres niveles. Si nuestro punto de equilibrio resultó menor al 40%, va a tener un nivel de riesgo bajo. Si está del 40 al 50%, su nivel de riesgo es medio y más del 50% es alto. Recuerdan que en el checklist, en el análisis económico financiero, justamente se tomó en cuenta eso también. Menor al 50%, ¿cuánto vale de porcentaje? A ver, si recuerdan. Menos del 50%, ¿cuánto se le da de porcentaje? A ver, Jocelyn. No recuerdo. A ver, ¿alguien más? Está en su checklist en la parte económico-financiera. Revisen por ahí su checklist. Recuerden que hasta la evaluación de los tres indicadores, la BAN, el TIR, la relación beneficio-costo, tiene un porcentaje de 85%. Y de ahí viene un criterio también del punto de equilibrio. Y ese tiene un porcentaje también. Y está asociado justamente a estos niveles de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Por fortuna ya no tenemos que hacer ningún cálculo, ya lo tenemos, simplemente, a ver, todos vamos a tomar nuestro proyecto y me van a decir cuál es el nivel de riesgo de acuerdo con su punto de equilibrio. A ver, chicos, cotéjenlo aquí. Allá, chicos, en línea, por favor, díganme cuál es su nivel de riesgo de acuerdo con el punto de equilibrio. Apenas los escucho aquí. A ver, cubiertos. ¿Cuál es su nivel de riesgo de acuerdo con su punto de equilibrio? Maguen. Factors. ¿Cuál es su nivel de riesgo? Nutraterra, TSA y Yubai, ¿cuál es su nivel de riesgo de acuerdo con el punto de equilibrio? Insisto, esto es un método cuantitativo. Ya no vamos a hacer nada porque ya lo tenemos. Esa información deben tenerla en su plataforma. Entonces, díganme cuál es su nivel de riesgo de acuerdo con su punto de equilibrio.
Alondra. Son tres y nadie sabe. Aquí con tres también. A ver, ¿cuál es el punto de equilibrio del análisis financiero entre nosotros? ¿Cuánto es el porcentaje? 3%. ¿Eso le resultó? No me acuerdo, la verdad. Es bajísimo. Pero ustedes allá. Bueno, a ver. Muy bueno. ¿Qué implica que yo tenga un punto? Ya se los mencioné cuando checamos el checklist y les dije vale un 5%. ¿Por qué? Si yo tengo un punto de equilibrio bajo, ¿qué implica? Yo tengo que hacer poco esfuerzo para alcanzar ese nivel de ventas, que me ayude a recuperar mis costos. No voy a obtener pérdidas ni ganancias, pero no implica hacer un gran esfuerzo para recuperar al menos mis costos. ¿Sí? Miren, y aquí está asociado lo que preguntan. Este método calcula el punto de equilibrio que se define como el volumen de productos que debe venderse para no tener pérdidas ni ganancias. O sea, el punto de equilibrio es eso, no es el punto, nivel de ventas que yo debo alcanzar para no tener ni pérdidas ni ganancias. ¿Sí? Y entre más alto sea, ¿qué implica? Que yo voy a tener que hacer un mayor esfuerzo para alcanzar ese nivel de ventas. Y ustedes saben que vender un volumen alto, pues, está sujeto a la cuestión del mercado también. Entonces, es más difícil que yo alcance un nivel de ventas más alto y con riesgo, ¿no? Entonces, entre más alto sea, el riesgo será mayor, ¿sí? Ya que implicaría manejar un volumen mayor de producción y su venta, desde luego, ¿no? Habrá más riesgo si se considera que vender el producto, vender el punto de equilibrio es difícil, ¿sí? Dada la demanda esperada del mercado. O sea, si yo tengo un punto de equilibrio alto, implica un gran esfuerzo poner ese nivel de ventas en el mercado. Si yo tengo un punto de equilibrio bajo, pues yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para alcanzar ese nivel de ventas. Habrá menos riesgo, ¿no? Estamos sujetos, y justamente aquí viene un aspecto de mercado, en las fuentes de origen que les mencioné por aquí. Si no me recuerdo, por aquí está, miren, el mercado, en el aspecto externo. Entonces, un punto de equilibrio alto implica que yo tengo que buscar cómo vender ese nivel de ventas para recuperar al menos mis costos. Si yo tengo un punto de equilibrio bajo, pues estoy más relajado. No tengo que hacer un gran esfuerzo para ubicar ese nivel de ventas en el mercado. Entonces, por eso es esta clasificación. Si tengo menos del 40%, es un nivel de riesgo bajo. Si este punto de equilibrio se ubica del 40 al 50, nivel medio. Pero ya más del 50 es un riesgo alto. Por ahí he visto proyectos que tienen que vender un 80%, imagínense. 75%. Con un gran esfuerzo, una incertidumbre, poder ubicar ese volumen de venta en el mercado. Entonces, por eso se considera la factibilidad económico-financiera, ¿no? Por eso le da un porcentaje ahí también. ¿Sí? Entonces, por fortuna, es un método que implicaría hacer mucho trabajo, pero como ya lo tenemos, ya solamente tenemos que ver ahí nuestro análisis financiero y ver cuánto resultó y poder ubicarlo. Ya no tenemos que hacer ningún cálculo, ya está hecho. Si no tuviésemos nada, entonces tendríamos que desempeñar mucho trabajo. Ya lo tenemos, por fortuna. Entonces, en este consiste un método cuantitativo que es el punto de equilibrio. El otro método cuantitativo que a mí me interesa que incorporemos va a ser el análisis de sensibilidad. Y de hecho, algunos de ustedes, no me acuerdo quiénes, ya lo hicieron. ¿En qué consiste el análisis de sensibilidad? ¿Alguien tiene alguna idea? El análisis de accesibilidad del proyecto, obviamente. Luego, manda la cara. Otras cosas. A ver. ¿A qué se refiere el análisis de accesibilidad del proyecto?
¿Alguien tiene alguna idea? Repito, algunos de hecho ya lo hicieron, no me acuerdo si en este grupo no, pero ya incluso lo hicieron en su análisis financiero. Voy a leerlo textualmente y después lo explico. El análisis de sensibilidad es una metodología apropiada que permite estimar el BAN de un proyecto ante cambios en alguno de los parámetros con los que se ha determinado la factibilidad del proyecto desde el punto de vista financiero. Recuerden que el valor actual neto es uno de los 3 indicadores de rentabilidad de un proyecto de inversión. Y obviamente si movemos el valor actual neto, el valor del valor actual neto, obviamente se va a cambiar el valor de la tasa interna de retorno y el valor de la relación beneficio-costo. Entonces, este análisis se hace alterando una sola variable, independiente a la vez y manteniendo todas las demás constantes. Ceteris paribus, en términos económicos. Yo muevo una variable y todo lo demás lo mantengo igual. Ceteris paribus. Y estimando cómo se ve afectada la variable dependiente, que en este caso es el valor actual neto del proyecto, para determinar el impacto que la variable independiente tiene sobre este valor. Con esto es posible conocer cuáles son las variables de mayor impacto en el BAN a fin de revisarlas y darles un seguimiento más cercano. ¿Cuáles son algunas de estas variables que nosotros movemos en un proyecto de inversión, en un análisis financiero para saber cómo se alteran nuestros resultados? Nuestros indicadores de rentabilidad, el BAN, la TIR y la relación beneficio-costo. ¿Cuáles son esas variables? Una es la inversión inicial, el monto de la inversión inicial. Desde luego, si nosotros movemos ese monto, seguramente nuestros resultados van a cambiar. El precio unitario del producto también. Por ahí hay una pestaña que se llama memoria de cálculo. Y nosotros podemos jugar ahí con diferentes precios para saber cómo se alteran nuestros indicadores. El costo variable unitario. Obviamente, si movemos el costo variable unitario de un producto, también implica modificar el precio, porque el precio se deriva justamente de la determinación del costo unitario. ¿Sí? Es una parte, más el margen de ganancia. ¿No? Los costos fijos, también podemos mover los costos fijos para saber cómo se altera nuestro producto. La tasa de impuestos y el costo del capital, tasa de interés. Para fines de nosotros de llevar a cabo este análisis de sensibilidad, solamente vamos a mover una sola variable. Y este va a ser justamente el precio unitario del producto. Entonces, vamos a tomar nuestro análisis financiero y vamos a mover esta variable, el precio unitario que hemos definido para nuestro producto o servicio. De tal forma que al mover el precio vamos a identificar, a ver, puede haber diferentes factores externos que nos obliguen a bajar el precio. Y necesitamos saber hasta dónde nosotros podemos mantener nuestro proyecto en un área de rentabilidad. Nos vamos a mover nuestro precio hacia abajo y vamos a ver hasta dónde, hasta qué precio nuestro proyecto sigue siendo rentable. Y hasta qué nivel de precios ya nuestro proyecto deja de ser rentable. Es lo que vamos a hacer con nuestro análisis financiero. Obviamente vamos a guardar nuestro archivo original y vamos a modificar y lo vamos a grabar con otro nombre para no perder la información original. ¿Sí queda claro cómo le vamos a hacer? Vamos a mover nuestro precio y vamos a determinar hasta qué nivel de precios nuestro proyecto sigue siendo rentable y a partir de qué nivel de precios ya deja de ser rentable. ¿Cómo vamos a saber si un proyecto deja de ser rentable? ¿Dónde nos vamos a fijar? ¿En dónde vamos a poner atención para determinar hasta qué precio nuestro proyecto sigue siendo rentable y a partir de qué precio ya deja de ser rentable? ¿Dónde nos vamos a dar cuenta? ¿En qué parte de la corrida financiera? A ver, chicos. ¿En el estado de resultados? No. En el estado de resultados, obviamente, si yo muevo el precio, se va a modificar todos mis datos, pero para nada buscando a dónde, a qué pestaña me voy a ir directamente. Yo aquí mi memoria de cálculo, en la pestaña de memoria de cálculo, modifico el precio y hasta dónde me voy a ir para saber si mi proyecto sigue siendo rentable o no.
¿Hasta qué pestañita hay de su análisis financiero? A ver, jóvenes, esto lo tienen fresco, deben saberlo. ¿Los egresos? No. Egresos tampoco. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué pestaña? Pues por eso los costos totales, ¿no? No. Jóvenes. ¿Tienen su corrida financiera? Ábranla, a ver. Busquen las pestañitas, a ver ahí. Yo no traigo ahorita, no se lo tomé aquí. ¿Punto de equilibrio, profe? ¿Sí? Dígame. Tampoco. El punto de equilibrio lo vamos a hacer para ver, ubicarlo en qué nivel está de red. Análisis de rentabilidad. Ahí. Entonces, nosotros, por ahí viene la pestaña de memoria de cálculo donde viene el precio, donde multiplicamos, donde obtenemos nuestros ingresos, que resulta de multiplicar la cantidad a producir de productos o servicios por el precio. Esa está en la pestaña de memoria de cálculo. Entonces ahí vamos a mover el precio. Y cuando lo movamos, vamos a pasar hasta la pestaña de análisis de rentabilidad para saber cómo se ha movido nuestro BAN, nuestra TIR y nuestra relación beneficio-costo. Y vamos a identificar esos dos puntos. ¿Hasta qué precio mi proyecto sigue siendo rentable de acuerdo con mis indicadores? Y a partir de qué nivel de precios mi proyecto deja de ser rentable. Entonces van a terminar esos niveles nada más de precios. Y me van a decir hasta qué precio mi proyecto sigue siendo rentable. Hay factores externos que obviamente me pueden obligar, como se los menciono, a que tenga que bajar mi precio. ¿Hasta dónde tengo que bajarlo? Eso es lo que hay que determinar. ¿Qué pasa con mis indicadores si yo muevo mi precio hacia abajo? Puede ver, en el ámbito externo puede ver factores que, lejos de motivarme a que yo tenga que bajar mi precio, puede ser lo contrario, a que lo tenga que subir. ¿Y eso qué es? ¿Es un riesgo o qué es? Una oportunidad, ¿sí? ¿Sí? Puede ser que diferentes factores externos se combinaran y ahora tengo chance de subir mi precio. Esa es una oportunidad. Pero siempre hay que estar preparado para las cosas malas. Si hay una combinación de factores que me obligan a bajar mi precio, ¿hasta dónde yo puedo moverlo? ¿Sí? Entonces, también aquí ya no hay que hacer mucho más que mover esa variable. Podemos mover la inversión inicial, el costo unitario, costo de capital, la tasa de interés, pero no, solamente vamos a mover esta variable, el precio. ¿Preguntas? Allá y aquí. Entonces, estos métodos cuantitativos, pues, insisto, si no tuviésemos la carrera financiera, tendríamos que hacer todos esos cálculos que implican, ¿no? Por fortuna ya lo hicimos. Y entonces solamente vamos a hacer esos pequeños ajustes, esos pequeños cambios. ¿Cuáles son algunas de las desventajas de este método del análisis de sensibilidad? Bueno, primero las ventajas. Primero es que muestra qué tan sensible es el proyecto ante cambios en las variables independientes. Nosotros vamos a hacer el ejercicio solamente con la variable del precio, para saber qué tan sensible es el proyecto ante cambios en el precio del producto o servicio. Indica dónde deben dirigirse los esfuerzos, de modo que vayan hacia el control de aquellas variables que impactan en mayor medida el proyecto.
Para determinar esto tendríamos que jugar con todas estas variables que les menciono, ¿no? La inversión inicial, el precio, el costo unitario, la tasa de interés. Solamente lo vamos a hacer con el precio. Es una metodología atractiva ya que responde a los cuestionamientos que los evaluadores de proyectos normalmente se tienen. Y efectivamente, ¿no? Yo como evaluador de proyectos puedo preguntarme, bueno, a ver, este proyecto es muy rentable, ¿no? Cuando veo sus indicadores, pero veo hasta dónde es rentable, ¿no? Hasta dónde yo puedo bajar el precio, ¿no? ¿Qué pasa si el precio baja tanto? ¿Sigue siendo rentable, sí o no? Son algunas de las preguntas que yo me puedo plantear, ¿sí? Sus desventajas. Solo muestra el impacto del cambio de una variable independiente sobre el BAN y no qué tan probable es que dicho cambio suceda. O sea, podemos mover las variables y ver cómo cambia. Sin embargo, no podemos predecir qué tan probable es que suceda ese cambio. Solo cambia una variable a la vez. Lo que en la realidad no sucede puede ser que en la realidad puedan cambiar más de una variable. Puede ser que cambie el precio, puede ser que suba la tasa de interés, en fin, puede ser que suba o cambie más de una variable a la vez. Sin embargo, este método solamente lo podemos hacer con una variable, con cambios en una variable a la vez. Y el 3 es que la interpretación de resultados es subjetiva, lo cual puede llevar a que un evaluador acepte el proyecto y otro lo rechace. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto último? Porque yo a partir de ese análisis de sensibilidad puedo ver qué niveles de precios yo voy a obtener y hasta dónde es rentable y a partir de qué precios deja de ser rentable. Puede ser que ese precio que me siga manteniendo mi proyecto como rentable puede ser que ya no es conveniente incluso. Entonces, va a haber evaluadores que sí lo aceptan, pero va a haber otros que dicen, no, ya es muy bajo ese precio. Estoy dando una mala señal del mercado de que mi producto es chafa, es malo, de mala calidad. Recuerden que el precio es un indicador también. Hay muchas empresas que utilizan el precio justamente como un gancho, ¿no? Dan su producto a un precio alto con el fin de ¿qué? De generar una imagen del producto como. A ver. Si yo establezco un precio caro para mi producto, ¿qué señal estoy mandando al consumidor? Es calidad, está bien hecho, etcétera, etcétera. Si yo le pongo un precio bajo a mi producto, ¿lo asocia con qué término? Mala calidad, chafa, pirata, etcétera, etcétera. Entonces, el precio es un indicador, ¿sí? Y es la imagen de un producto, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar estos 4 métodos como parte de los entregables que van a hacer para su evaluación final. Yo antes de decir cómo van a entregar, lo que tienen que entregar, tengo que hablar con Leslie, ¿no? Creo que ella dice que está involucrada en todo el guión, no sé cómo lo va a abordar, pero yo tengo bien claro qué van a entregar. Me van a entregar su checklist, la evaluación del proyecto, todos, con el criterio de decisión final. ¿Qué más van a entregar? El tiempo, que implicaría desde la primera actividad que se han definido en su cuadro, el tiempo y el monto que ustedes deben tener garantizado durante ese tiempo. ¿Qué más? Estos 4 análisis, estos 4 métodos, perdón. Nada más. ¿Cómo me lo van a entregar? Yo necesito hablar antes con la maestra Leslie para ver cómo le está pidiendo ella o qué les va a pedir. No sé si a usted ya les comentó algo, no lo sé. Para ponernos en sintonía y no estarles pidiendo cosas dobles. ¿Sí? Y falta un elemento más por ver. Una vez que nos hemos identificado los riesgos, los hemos evaluado para determinar su importancia, ¿qué viene ahora? Desarrollar un plan de acción para atender esos posibles riesgos. Que eso lo pensaba ver mañana rápidamente, pero creo que vamos a estar ocupados ustedes y yo.
Por lo pronto van a hacer esta parte nada más, ¿sí? ¿Alguna pregunta ya, jóvenes? Son estos 4 métodos. Los métodos colectivos son sencillos, insisto, son cualitativos, por lo tanto se basan en la percepción, en este caso del grupo, o se van a basar en la percepción de ustedes, de cada equipo. Esa calificación que ustedes le van a dar a cada riesgo, su impacto y su probabilidad, pues va a ser derivado de ustedes, de su percepción. ¿Qué tan importante consideran de que tal o cual evento sucede? El primer caso, como lo vimos, el de la matriz, pues es una dimensión del 1 al 5, tanto para el impacto como para la probabilidad. Mientras que en el otro método es del 1 al 10. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Y bueno, del otro método cuantitativo del punto de equilibrio, pues solamente tienen que poner el cuadrito y ubicar su proyecto. ¿En qué nivel está? Y este último, pues vamos a jugar solamente con el precio. Si hacen cambios, le ponen otro nombre, ¿no? Le ponen análisis de sensibilidad o no lo sé. Pero no van a perder su información original. ¿Sí? ¿Qué más, jóvenes? Entonces, ya tienen trabajo para... ¿Qué van a exponer? Pues yo lo tengo bien claro, pero eso mejor lo vemos en las siguientes sesiones, ¿no? No es mucho realmente de mi parte. Todo está en el checklist, aunque es un guión muy, muy grande. Como si fuera un proyecto diferente, es lo que tenemos, ¿no? Lo que hemos hecho en el cuatrimestre pasado y lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, jóvenes, si no hay más, nos vemos el día de mañana a ver si nos desocupamos luego y nos conectamos. Sus compañeros van a estar, algunos de ustedes van a estar ocupados en alguna entrevista para la evaluación de CASECA y me parece que también algunos de nosotros, también los profesores igual. Entonces, cualquier cosa les aviso a través de su jefa de grupo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Preguntas aquí? Bien, jóvenes, pues nos vemos mañana, a ver si nos vemos aunque sea una hora. ¿Sí? Gracias, profesor. Bien. Entonces, pues tienen esta actividad, jóvenes, aplicar estos 4 métodos muy sencillos. ¿Sí? Nos vemos. También a partir de la siguiente sesión vamos ya a revisar los pendientes con cada equipo para ir saliendo ya de estos asuntos. Nos vemos, jóvenes. Cuídense. Ay, profe.